Bien, en esta oportunidad mi nombre es José Luis Choque Ayala, estudiante del módulo de Derecho Romano, la modalidad semipresencial de la Universidad Privada Domingo Savio. Y en esta oportunidad voy a presentar esta monografía elaborada en función del contenido de lo que es la proprietas romana a la función social y ambiental. Eh, un tránsito entre lo que ha sido el individualismo de la propiedad privada desde la antigua Roma a lo que son los intereses colectivos en la actualidad y que tienen mayor importancia en el sentido de tomar en cuenta no solamente el derecho individual sino los derechos colectivos. Inicialmente podemos decir, ¿no?, que el dominio en el derecho romano era un derecho absoluto, lo que hacía referencia a lo que era el usus, el fructus y el abusus, ¿no? La Constitución Política del Estado de 2019 define la propiedad en Bolivia subordinándola a la función social y ambiental. En la tradicional del dominius era una propiedad individualista y lo que se transforma en nuestra Constitución está orientada a que la propiedad responde al bien común y a la madre tierra. La proyección que buscamos con esto es armonizar esa tradición romana sistemática, pero con una justicia distributiva desde el ODS 16, ¿no?, que son para el desarrollo sostenible. Como objetivos nos hemos planteado examinar, diseñar y reflexionar las características que tiene inicialmente del dominio romano y su influencia en la legislación boliviana. Vamos a diseñar una propuesta normativa que promueva la función social y ambiental de la propiedad. Finalmente, reflexionando sobre el derecho romano como herramienta crítica para la construcción de una justicia social. El dominio en el derecho romano era la forma más plena y absoluta de propiedad. Se hacía referencia a lo que es el derecho real, con potestad total sobre la cosa, centrado en la figura del dominus, ¿no? Teníamos el usus, el fructus y el usus. Usar la cosa conforme a su naturaleza, percibir los frutos naturales y civiles y disponer para poderla enajenar. Podía venderse, podía, ¿no?, alquilarse, podía prestarse, podía finalmente destruirse la propiedad o la cosa, eh, la res en este caso, que pertenecía al ciudadano romano. Bueno, aquí tenemos los modos de adquirir la propiedad en Roma. Tenemos lo que es la mancipatio, la usucapio, la traditio y la occupatio. El mancipatio era un acto solemne, ¿no?, en la tradicional Roma, donde se hacían, ¿no?, rituales en los que participaban testigos para tomar en cuenta lo que era la res mancipi, ya sean tierras, esclavos, animales de tiro y otras propiedades que tenían los romanos. La usucapio, bueno, ha sido una adquisición por posesión continua, pacífica y pública durante tiempo determinado, ¿no? Entonces no solamente, digamos, era el origen de lo que se ha obtenido, sino no solamente era la forma de cómo se ha obtenido una propiedad, sino también de cómo muchas situaciones, por ejemplo, en territorios recién ocupados, era el hecho, ¿no?, el hecho de la persona que realizaba sobre una propiedad y que permitía, ¿no?, tener derechos sobre este. La traditio, ¿no?, la entrega de material sin solemnidades para lo que es la res nec mancipi, ¿no?, muebles, dinero, propiedades que quizás un poco más movibles, también un poco de menor importancia, pero que eran también utilizados. La occupatio, una adquisición de bienes, ¿no?, sin dueño, tierras vírgenes, animales salvajes, cosas abandonadas, entonces tomaba en cuenta. ¿Cómo recibimos esto en el Código Civil boliviano, ¿no? En el Código Civil de 1975 se adopta la noción romana de usar, gozar y disponer, ¿no?, una propiedad plena y excluyente.
En la Constitución de 2009 se subordina a la función social, ¿no? Al bienestar común, equitativo, una función también ambiental que tiene que ver con el respeto a la madre tierra. Existen leyes complementarias como la ley 1715 de tierra con función social y económica, la ley 300, ¿no? Naturaleza como sujetos de derechos, ¿no? Entonces ahí se toma en cuenta que la tierra no es solamente un objeto, sino es un sujeto, ¿no? Que es también un elemento vital y que también tiene derechos, y esos derechos tienen que estar por encima, ¿no? De los derechos individuales que planteaba el derecho romano. Eh, Aquí tenemos, ¿no?, estos elementos: dominio romano, la propiedad absoluta e individual, ¿no?, el Código Civil y la Constitución del año 2009. Hacemos un análisis comparativo, lo que es el dominio romano y la función social ambiental en Bolivia. En el dominio romano la propiedad era absoluta, ¿no?, individual, y tenían escasos límites. En cambio, en la actual Constitución, la propiedad se subordina al bien común y la sostenibilidad. Entonces, se toma en cuenta, ¿no?, la función social que debe cumplir la propiedad. Caso contrario, si no cumple, entonces ahí se van a ver también los límites que tiene lo que es la propiedad individual. El usufructus, el abusus como poderes plenos, ¿no? En este caso, el uso es condicionado por interés social, económico y ambiental. La finalidad era el beneficio personal del dominio, ¿no?, de la familia, del pater familias, quien era el, el que tenía, ¿no?, derechos sobre la propiedad. En cambio, en este otro lado vamos a encontrar la finalidad: justicia social, equilibrio ecológico, que tiene que ver con la madre tierra. En los límites eran la protección del propietario frente a terceros, entonces se protegía al propietario. En cambio, aquí los límites lo establece la Constitución Política del Estado, la Ley 1715 y la Ley 300. Este tránsito revela una gran evolución, ¿no?, de lo que ha sido una propiedad excluyente hacia una institución dinámica al servicio del bien común. Tenemos algunos los casos prácticos que hemos seleccionado para esta monografía: un caso agrario y un caso urbano, que es lo que se solicita. Por ejemplo, en el caso agrario, propietario versus comunidades campesinas que reclaman acceso a tierras para producción sostenible. Desde la óptica romana, ¿no?, el dominus excluye, ¿no?, este derecho sin ninguna justificación, es propiedad. Entonces, si tiene todos los derechos, ¿no?, entonces derecho de usar, de disfrutar, ¿no?, de enajenar, entonces no hay otra condición. Pero dentro de la óptica boliviana, la tierra debe ser productiva. Por lo tanto, el acceso comunitario es protegido por la ley 1715, ¿no? Entonces, de ahí es ¿no?, lo que tenemos hoy en día, quizás la controversia, ¿no?, de lo que hay cantidad de tierras todavía que no están cumpliendo la función social, y eso es lo que se reclama, ¿no? Entonces, a veces, más allá de los papeles, de los títulos, entonces no sé si se está cumpliendo realmente con la función social, con la parte productiva, si la tierra está siendo productiva o solamente son tierras de engorde, ¿no? Se habla de miles y miles de hectáreas, ¿no? Entonces, que están en posesión de unos cuantos, ¿no?, particularmente en tierras del oriente. Bien, en el caso urbano, Tarija, ¿no?, por ejemplo, damos un lote, ¿no?, para un centro comercial que genera oposición vecinal, que exige áreas verdes públicas, ¿no? Hoy en día los municipios, generalmente en todos los barrios, exigen lo que son áreas verdes, ¿no? Eso es un requisito principal de urbanidad actual. En la óptica romana, el dueño podía disponer, ¿no?, libremente, sin restricciones externas. Pero ahora, ya desde nuestra óptica de la Constitución Política del Estado y las leyes anteriormente mencionadas, el interés colectivo prevalece. Tiene que haber una planificación urbana, ¿no? Si un barrio ha sido destinado a determinado lugar para áreas verdes, entonces eso tiene que respetarse. Y estos espacios son públicos, ¿no?, son de dominio de todo el barrio, en realidad de toda la urbe Tarija. Bueno, finalmente tenemos la propuesta normativa, proponemos una guía jurídica ciudadana para que la propiedad sea un derecho responsable
y también pueda ser vinculante, ¿no?, de mediación comunitaria y una referencia para las autoridades judiciales. En nuestra interpretación constitucional, ¿no?, corresponde a lo que son los jueces, autoridades que deben fundamentar las decisiones en la constitución política del Estado y las leyes de la madre tierra. La mediación comunitaria, ¿no?, debe haber comités ciudadanos que coordinan soluciones pacíficas en conflictos agrarios y urbanos. Asimismo, incentivos fiscales, ¿no?, reducciones impositivas para áreas verdes y urbanas y productores que son agroecológicos. Una enseñanza jurídica, ¿no?, en las universidades y operadores de justicia que deben integrar, ¿no?, la madre tierra como sujeto de derecho. Y bueno, nuestras conclusiones, ¿no?, de esta monografía, que el derecho romano es una herramienta crítica, viva, no un vestigio histórico, ¿no? O sea, muchos elementos, si bien quizás ya no están en las normas actuales, pero perviven inclusive en la costumbre, ¿no? El tránsito del dominio en absoluto de la propiedad social refleja un cambio paradigmático hacia el bien común, ¿no? De los derechos individuales vamos evolucionando hacia los derechos colectivos. Esta guía jurídica o la guía jurídica ciudadana va a permitir armonizar la tradición romana con los mandatos del Estado plurinacional. Tenemos nuestra bibliografía sugerida y con esto hemos concluido. Muchas gracias.